Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de lectura donde estamos estudiando el camino a Cristo. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 10 que titula Los dos lenguajes de la providencia. Y quizás muchas veces nosotros como cristianos tenemos esa pregunta, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Qué instrumentos utiliza Dios para poder hablarnos en nuestro día a día, para poder decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y así poder dirigirnos haciendo su voluntad? Y si tal vez cada uno de ustedes que nos está viendo tiene esa pregunta, a través de este capítulo vamos a intentar responder todas las preguntas que nos vienen a la mente en cuanto a este tema. Y para esto también me acompaña Sinaí. Muchas gracias por acompañarme una vez más y por aceptar la invitación. Gracias, Loreto, por la invitación. Y bueno, estudiar este capítulo realmente ha sido de mucha bendición porque uno puede volver a repasar de cómo el Señor se puede comunicar a través, ¿no?, de la naturaleza, de la oración, de su palabra, pues con nosotros. Yo en el anterior programa que nos acompañaste no mencioné, pero vos sos misionero aquí en la red. ¿Y estás hace cuántos años aquí de misionero? Desde el 2017. Desde el 2017. Casi 5 años. 5 años, wow. Y realmente ha sido un gusto poder compartir con vos la misión y el trabajo. Estás ayudando en la parte de audio, aunque también editas a veces videos y cosas así, Sí. ¿no? Un poco de todo, y estás estudiando medicina también. Sí, el Señor me dio la oportunidad de poder ampliar un poquito más el conocimiento en esa parte, ya que pues yo había estudiado el curso de médico misionero porque me gusta mucho la parte de salud, ¿no? Entonces, pues el Señor me dio esa oportunidad y ahora más aquí como misionero también se pueden dividir ambas cosas. Sí, ya ahora estás estudiando medicina también. Entonces, bueno, esto creo que fue algo que me quedó pendiente de cuando te presentamos aquí con nosotros estudiando. Y bueno, para introducir este tema que es tan importante, me gustaría hacerte algunas preguntas, porque vamos a tratar algunas de las cosas que vamos a tocar en las preguntas que te voy a hacer, pero creo que tu experiencia personal puede ayudar a otros quizás a entender y a tomar decisiones y a saber qué hacer quizás si están viviendo algo parecido a lo que vos estabas viviendo. Y bueno, para que vean que también lo que nosotros leemos, cuando lo ponemos en práctica en nuestra vida, como que llega a tener otro color y es algo que realmente nos motiva y nos llena el corazón, ¿no?, de vida. Así que me gustaría preguntarte primero, algo que mencionaste en el anterior programa que nos acompañaste, que fue en el capítulo 8, que vos al principio cuando leías la Biblia no la entendías por completo. Habían cosas que no entendías, que no sabías su significado, y quería preguntarte, ¿cómo fue tu proceso de no entender la Biblia a llegar a entenderla? ¿Cómo fuiste avanzando para poder entenderla mejor? Y no solo entenderla, sino amar lo que estabas leyendo. ¿Cómo fue ese proceso que viviste? Bueno, yo creo que fue un proceso bastante sutil en todo caso, porque, bueno, te había comentado el programa anterior que había un horario, ¿no?, por la escuela misma en el que estaba, entonces era un horario rígido de levantarse en la mañana, cada uno tenía que estar estudiando, y a veces uno lo hace como quien dice porque había gente también haciéndolo, entonces bueno, al principio no lo estaba pues gustando, como quien dice, no lo estaba degustando bien, leía por leer, y hubo después ese ganchito que me pudo prender gracias a un hermano que me estuvo brindando también algunos libros, en ese tiempo el Espíritu de Profecía, y me dio como una pauta para poder estudiar, ¿no?, la Biblia. Entonces me dijo, estudialo con el Espíritu de Profecía y con una concordancia, cosa que encuentras algo que no lo entiendes, búscalo en la concordancia y también revisa en el Espíritu de Profecía, ya sea en un libro específico. Entonces, de ese modo, bueno, yo empezaba a leer y si no a veces no entendía algunas cosas, y para serte sincero no entendía casi nada, ese tiempo estaba como también medio nuevo, entonces perdido, digamos, sí. Sí, entonces yo lo dejaba y decía, bueno, más adelante vamos a ver, y seguía leyendo, y a veces después de 2 días, 3 días que llegaba más adelante, encontraba algo relacionado con lo que ya había leído, entonces yo decía, esto lo he leído en alguna parte, decía, entonces eso lo volví a buscar, lo encontraba, entonces ya lo entendía mejor, digamos, esto era acá. Y yo creo que la Biblia es así, o sea, no es como de Génesis a Apocalipsis todo correlativo, es algo
por eso dice, ¿no? Que se puede escarbar, se puede cada vez ahondar más, porque cada vez que uno lee algo, vuelve a encontrar algo más y vuelve a encontrar algo más. Entonces, eso fue lo que me enganchó, pienso yo, porque pues no pensé que la Biblia era algo así. Entonces, en cuanto ya sea historia o profecía o alguna otra cosa, experiencias de los grandes hombres ahí de la Biblia, uno puede decir, wow, por esto pasó eso, por esto fue la consecuencia de aquello. Entonces, eso me gustó mucho y creo que eso me enganchó para poder seguir estudiando más, más, más. Sí, entonces tu proceso fue de, por un lado, primero no entender, bueno, pasarlo. Y luego ya como relacionar los conceptos y, bueno, como dice la Biblia también que hay que leerlo, ¿no? Texto con texto y ir comparando, porque eso es lo que amplía y eso es maravilloso. Y es de Claro. cualquier tema, desde las cosas más básicas hasta las cosas más Más profundas. profundas, más la ciencia en realidad, o sea, está Sí, todo en la Biblia. Job es un libro totalmente científico, entonces, sí, y aparte ahora, bueno, hoy por hoy quizá nuestros pioneros tenían la concordancia nada más, ¿no? La concordancia y la Biblia que pudieron tener, pero hoy tenemos el privilegio de tener el espíritu de profecía y es como quien dice, una ayuda bastante grande, una lupa muy grande para poder entender de alguna historia algo que queremos ahondar un poco más. sí, Porque al espíritu de profecía te referís a los escritos de Elena G. de White. los escritos del hermano White, sí. Y ella, por ejemplo, en el deseo de toda la gente, cuando habla de la vida de Jesús, te amplía muchísimo, Ujú, muchos detalles, te da de muchas cosas que uno puede pasar desapercibido quizás. exacto. Pero también, y cómo es que ella lo obtuvo, cómo, por un lado yo creo que Dios se lo reveló, Ujú, pero por otro también por el escudriñamiento personal de la Biblia. O sea, claro, de no leerla de manera superficial. Es como que encontraba detalles y profundizaba en temas exacto. importantes. Entonces, como vos decís, eso es una gran herramienta. Ujú, Porque al mostrarte detalles que tal vez no entendías o no comprendías y todo, es como que te enamora la historia. Es como, wow, sí, sí. y te lo hace ver más como en la actualidad, más como algo que sí te puedas identificar. Identificar. Sí, Ujú, es y así, es eso. como cuando lees un libro de historias y cada vez encuentras más datos, entonces es genial. Hoy por hoy digamos que bueno, el enemigo se ha encargado con las películas y videos y todo, de que nuestra mente se vuelva un poco floja en el sentido de la lectura, ¿no? Pero yo creo que la lectura y especialmente de la Biblia desarrolla mucho el intelecto, demasiado. Sí, y eso es algo que pasa también que se ha mencionado de cómo nuestra mente se degenera y se degrada cuando nosotros no sé, vemos películas, vemos cosas que al final no son cosas que nos alimentan, que nos hacen imaginarnos, sino que está todo masticado y Claro. te presentan un mensaje, no te hacen como leerlo, escudriñarlo. Y yo creo que el leer la Biblia también es como cuando nosotros, por ejemplo, yo no era vegetariana, cuando nosotros teníamos otro régimen, es como que Ujú, uno tiene un régimen más estimulante, con cosas que más son llamativas. Y cuando leemos algo, cuando comemos, digamos, algo más sencillo, es como, pero estás desabrido. ujú, Hasta que Dios comienza a cambiarte. Y Dios comienza a cambiar tu gusto y Dios exacto. te permite ayuda, te ayuda en ese sentido. Y eso también pasa con la Biblia. Cuando Ujú, nosotros estamos rodeados de muchas cosas que son estimulantes para nuestra mente y qué sé yo, y batallas y conflictos y efectos especiales y sonidos, es como que después leemos la Biblia y es como, nos parece súper qué insípido, aburrido, digamos. sí. Claro. Pero Dios tiene que hacer un proceso, Es ¿no? verdad. Con los himnos también me pasaba eso. Me Así. pasaba bastante con los himnos. Yo los veía súper aburridos, digamos. O sea, bien un tiempo bien cuadrado, digamos. Pero hoy por hoy tengo himnos favoritos así que me gustan mucho, porque obviamente antes escuchaba pues nada de música de la iglesia, entonces pasa eso lo Sí. mismo con la Biblia y con cualquier cosa que uno va haciendo el cambio, ¿no? Con la alimentación y todo. Sí, y vos qué escuchabas antes de escuchar himnos. Escuchaba una música nada peculiar, digamos, era rock, digamos, el rock un poco pesado, y que igual, digamos, uno puede decir, ay, no hay melodía, no hay nada, digamos, era todo, No, horrible, pero la verdad que eso sí que nunca le encontré algo especial, digamos, pero sí, pero bueno, ahora gracias a Dios, pues ya con los himnos y todo, ya uno puede encontrar ese sabor, es como cuando me decía un amigo, cuando comes avena,
sin azúcar o haz una avena vegetariana, no le encuentras el sabor, es como insípido al principio, pero ya después que le vas con tiempo comiendo, ya le vas encontrando el sabor y el gusto, digamos, a la comida vegetariana, porque antes si comías mucha carne o muchas comidas con muchos sazones y todo, nunca le vas a encontrar el sabor a una comida vegetariana, ¿no? Pero ya con el tiempo que el paladar se va acostumbrando, entonces recién uno empieza a degustar. Sí, Lo mismo pasa en nuestra experiencia con cualquier cosa, ¿no? Con la lectura de la Biblia, incluso con escuchar música de la iglesia y dejar de lado la música del mundo, que eso obviamente tenemos que hacerlo también. sí, que es todo un proceso, pero Dios nos ayuda Dios nos ayuda. y es parte también del crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces, te quería preguntar también, ¿qué significa en tu vida la Biblia hoy en día? Bueno, hoy en día puedo decir que es más que todo una guía bastante segura que uno puede tomar, ya sea para tomar, por ejemplo, alguna decisión difícil, a donde uno puede recurrir es a la Biblia, ¿no? Porque ahí encontramos muchas, como quien dice, normas y oportunidades que uno ve incluso en las experiencias de grandes héroes, por ejemplo, del Señor, que si han tomado un camino errado, se ve las consecuencias que tuvo. Y en cambio, si toman un camino correcto, incluso rechazando a las cosas que quieren hacer, hay recompensa. Entonces, yo creo que para mí la Biblia hoy por hoy es una guía infalible, ¿no? Sí, ya ha sido tu compañera quizás también Sí. en esos momentos de decisión, como mencionas. Incluso momentos tristes, digamos, hay pasajes tan lindos que nos animan, digamos, de que el Señor está a control de nuestra vida, cualquier situación, prueba, alguna pérdida de algún ser querido, en todo momento el Señor está, entonces es también de ánimo, ¿no? Para cada uno, es como una compañera constante, es como decir, tenemos el teléfono ahí entre Dios y nosotros, digamos, entonces queremos comunicarnos con Él, tenemos la Biblia, ¿no? Sí, y justamente en cuanto a eso de la comunicación, como mencionabas, ¿de qué manera Dios se comunica con vos? Porque tal vez muchos cristianos o muchas personas pueden esperar de que, bueno, que Una te voz, escuchan una voz sí, sí. y no sé, y hay una señal en el cielo que le dice que tiene que hacer esto o cosas así en específico. No sé cómo es en tu caso, de qué manera Dios te habla, ¿no? Creo que la providencia se manifiesta en diferentes formas, en diferentes, por ejemplo, lo de mi estudio, yo le estaba orando al Señor casi por 2 años le oré yo quería estudiar, entonces le decía, Señor, ¿será que ya es tiempo o todavía no, o ya no? Yo quisiera conocer un poco más, no había respuesta, hasta que las circunstancias que rodean y a veces las personas mismas que están cerca de nosotros pueden ser una respuesta del Señor. Y bueno, el Señor respondió de una manera bien segura, era como decir, no, pues no hay otra. Entonces, yo creo que las personas que están a nuestro alrededor pueden ser un instrumento de Dios para dar ciertas respuestas a nuestras oraciones. Las circunstancias que nos rodean, si la puerta se abre, si la puerta se cierra, si estamos pidiendo al Señor por un trabajo, digamos, si se cierra la puerta, es el Señor que no está permitiendo, y si el Señor lo permite, la puerta se va a abrir, ¿no? Entonces, yo creo que Él se maneja de esa forma, o sea, la providencia es bastante amplia, incluso puede ser a través de su palabra, porque a veces podemos, Señor, pedir, ¿no? Señor, yo quiero casarme con esa persona, no es de la iglesia, pero quiero casarme con esa. Y tenemos la respuesta clara, ¿no? En su palabra. Entonces yo creo que tiene el Señor bastantes formas de comunicarse con nosotros. Sí, y que quizás muchas veces nosotros esperamos o queremos algo sobrenatural cuando tenemos lo principal que es Ujú. la palabra de Dios, que es la Biblia, y que a veces queremos no leer la Biblia y tener otra cosa especial. Y eso también es algo equivocado, porque primeramente la Biblia es la que nos habla, Claro, ¿no? Y también vamos a leer en este capítulo la naturaleza y la creación claro, de Dios y las circunstancias, como vos decías. claro. Incluso puedo decir, no una voz, pero uno puede escuchar o sentir en su interior la paz que el Señor a veces pone frente a una decisión, ¿no? O sea, es Sí, como algo, una- no sé cómo decirlo, no una voz, pero es como una afirmación de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces el Señor como que lo confirma y te da esa paz, ¿no? De que lo estás haciendo bien. sí. Eso que vos decís es importante y a mí también me ha pasado de que Ujú. es como que una seguridad, Exactamente, que uno tiene una seguridad de que sí, es por ahí o es ahí y es como que tenés esa paz que mencionabas. Y me ha pasado con diferentes cosas de realmente decir, bueno, es Dios que está a cargo y entonces esa confianza que uno tiene de decir,
sí, es como que Dios hablándome. Quizás hay otras personas que han tenido experiencias especiales, ¿no? Ujú. Quizás Noé que ya ha comentado su sueño y a mí, por ejemplo, yo le pedí a Dios que me dé sabiduría para saber si Él quería que yo esté en este ministerio ayudando. Y Jesús, o sea, y yo vi como Jesús me abrazaba. O sea, Mm, esa es una experiencia, digamos, sobrenatural y especial. Pero antes de ese proceso y antes de que sucedan esas cosas, primero uno tiene que aceptar la Biblia, porque a veces igual me pasaba de que al principio cuando yo estaba viendo e intentando ser mejor, no sé, buscar lo que Dios quería de mí, yo a veces como que buscaba algo, no sé, algo diferente, como que mm, algo que me diga específicamente qué es lo que tengo que hacer. Y, y una vez Noé me preguntó, ¿y por qué no haces? O sea, porque ya hiciste caso a lo que has leído de la Biblia, o sea, ya lo pusiste en práctica. Y ese es el primer paso. claro, A es veces verdad, nosotros queremos saltarnos, pero el primer paso es escuchar la voz de Dios y ponerla en es práctica en verdad. nuestra vida. A veces queremos más luz, pero a veces nos hace falta más obediencia, como Sí, quien dice, sí. Y aceptar y aceptar. y valorar las cosas que ya tenemos hasta ahora, ¿no? Ujú. Dadas. Y bueno, otra pregunta que te quería llevar es, que te quería hacer es, ¿la vida que llevas hoy tiene un propósito mayor al que vivías antes de entregarte a Jesús? ¿Y de qué manera eso se ve reflejado en tu vida? Creo que el propósito más grande que uno puede tener es el servicio a los demás, ¿no? Porque el que no vive para servir no Mm, sirve para vivir, ¿no? sí, Entonces, antes de que uno a veces conoce al Señor y está pues en su mundo, uno tiene objetivos a veces, ¿no? Como quien dice, a ver, yo quiero estudiar esto, pero es como para mí, ¿no? Para ganar, para lucrar, pero yo creo que después de conocer al Señor uno ya tiene un propósito muy distinto. Toda persona, incluso en la Biblia podemos ver eso, en todas las historias, toda persona que ha conocido al Señor deja de ser el mismo, se vuelve un misionero porque ya no vive para sí mismo, ya empieza a ser más abnegado porque empieza a reflejar a quien lo está siguiendo, que es a Jesús. Entonces ya tiene un propósito más elevado que solamente crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir. Digamos que hoy en día a veces las personas viven así, ¿no? Bueno, ya naces, creces, te reproduces, trabajas, ganas para vos y luego ya te mueres, ¿no? Es algo como una vida muy sin un propósito fijo, pero yo creo que toda persona que conoce al Señor tiene un propósito en esta vida. sí, tal vez en ese sentido que mencionabas de que muchas veces las personas están como nace, crece, se reproduce y se muere, también tienen eso entonces yo solo voy a vivir esta vida, entonces A hago todo lo que disfrutar. quiera, voy a disfrutar, digamos, en teoría, pero eso les termina dejando vacíos más grandes Ujú. que el placer o la satisfacción que pueden llegar a alcanzar, ¿no? En unos momentos, porque son momentáneas las cosas, son muy pasajeras. Entonces, y hay mucha gente que, por ejemplo, no sé, va a los psicólogos o hace, ahora se conoce como coaching de buscar un propósito en la vida, un enfoque, porque realmente nosotros fuimos hechos con un Con un propósito. propósito. O sea, Dios desde antes de que nosotros naciéramos tenía un propósito especial para Claro. nosotros. Él sabía dónde íbamos a vivir, el entorno en el que vamos a vivir. Y muchas veces nos desviamos de ese propósito buscando las cosas de este mundo. Pero como dice la Biblia, ¿no? En Isaías, de que como son más altos los cielos que la tierra, así Así son mis son. caminos más Ujú. altos que los tuyos y mis sueños más grandes que los tuyos. Y realmente por experiencia personal me ha pasado de que, sí, de que la vida al lado de Jesús, Él se encarga de responder las cosas que vos tenés anhelando en tu corazón, Mm. pero de una manera superior. Porque te Exacto. da paz, te da felicidad, te da satisfacción, cosas que antes no conocías. Y a veces te da más de lo que tú le pides. Sí, A veces te da mucho más de lo que tú le pides. Y uno se siente más indigno porque sabe que no es, como quien dice, digno de recibir eso, pero el Señor nos mima, como quien dice, ¿no? sí, eso es impresionante. Y ver la mano de Dios ahí, Es verdad. mimándonos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que más satisfacción te da en la vida? Creo yo el ser misionero, el hecho de, por ejemplo, cuando hacíamos antes viajes misioneros con la tía Becky, con el tío al Beni, por ejemplo, a atender sí, a gente del campo, este, esa capaz no se puede explicar, se tiene que sentir, como quien dice, degustar lo que se está haciendo.
el agradecimiento de las personas, el ver a la gente feliz por lo que uno está haciendo por ellos, porque ellos algunos no tienen la facilidad de poder comprar un medicamento o ir a un hospital. En cambio, ahí la atención que se les da, se le puede atender su dolencia, curar, hablar de paso de la Biblia o enseñarle algo más, y es como que están empezando a conocer algo nuevo y se alegran, ¿no? Entonces, ver eso llena mucho el alma, ¿no? Es distinto a irse a una fiesta de noche y solo degustar una cosita nada más. En cambio, lo que estás sintiendo en ese momento es distinto. Sí, y sabes que no es algo Algo pasajero. superficial, no. Sí, Ujú. y que va más allá incluso de la muerte. O sea, tiene un propósito eterno. Y eso era algo hermoso de que, igual leyendo el deseo de toda la gente, que justamente después del Ajá, capítulo que nosotros leímos, el 8, después de ese programa quedé con esa impresión de que, porque nos llama a mirar a Jesús, ¿no? ya. Y quedé con esa impresión de que, ay, sí, yo tengo que volver a leer el El deseo deseo de de toda toda la la gente, gente. porque ese te habla de Jesús. Y a mí me gusta leer primero, porque ahí dice, este capítulo está basado en la Biblia. Entonces, Ajá. cuando vos lees la Biblia y luego lees el capítulo, es como Se un complementa. complemento Sí, sí, maravilloso. sí. Entonces, y podés también degustar la Biblia más. Pero hablaba de que Jesús, desde sus más tiernos años, tenía un propósito clarísimo en la vida, y era servir a los demás. Ese era el propósito que él tenía. Mm, Y él buscaba, digamos, las cosas que estaban a su alrededor. Por ejemplo, y lo vemos también en su ministerio, de cómo él utilizaba la naturaleza, las cosas que le rodeaban a la gente, las circunstancias. Por ejemplo, las parábolas dice que muchas veces eran cosas que habían pasado en ese momento, claro. cuando habló sobre el buen samaritano, de que había pasado eso Algo así. exactamente, Ujú. sí. Entonces era como que Jesús también utilizaba esas cosas, las cosas que pasaban a su alrededor, los pajaritos, las flores y todo eso. Entonces, realmente, si nosotros tenemos un propósito y nosotros vivimos con un propósito, vamos a utilizar todo lo que está a nuestro alrededor para poder cumplirlo, ¿no? Si Claro. nosotros salimos a la calle, vamos a hablar a las personas, o sea, vamos a estar llenos de Dios, y Dios va a poder reflejar su luz al mundo a través de Claro, nosotros. nos volvemos como canales, ¿no? O Sí, instrumentos en todo caso del Señor. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción, ¿no? O sea, saber que no estás trabajando para vos ni para alguien en específico, alguien así mundano, sino para Dios. Y que al final de cuentas, no importa lo que te pase, estás en las manos del Señor. Y eso así te es. llena de satisfacción y gozo y confianza y tranquilidad, se puede decir. Sí, te quita la ansiedad Te del quita la futuro, ansiedad, ¿no? exacto. Y eso es algo importante. Muy bien, y es por eso que te quise hacer estas preguntas antes del capítulo, porque en este capítulo vamos a entender cómo Dios nos habla Ujú. y de cómo nosotros también podemos hablar a Dios a otras personas. Así que esperamos que ustedes también puedan disfrutar de este capítulo. Ustedes pueden leer el Camino a Cristo en los enlaces que van a aparecer en pantalla, y también en la descripción de este programa vamos a dejar el enlace para el capítulo que vamos a leer hoy, así ustedes también lo leen con nosotros mientras están viendo este programa. Así que podemos dar inicio a la lectura del capítulo 10. Ujú. ¿Quieres iniciar, Sina? Sí. Eh, bueno, en mi libro titula Los dos lenguajes de la providencia. Vamos a leer el primer párrafo. Dice: son muchas las formas en las que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza, los verdes campos, los elevados árboles, los botones y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias de los cielos hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Justo lo que estabas mencionando hace un momento, que Jesús contemplaba todo esto para poder sacar sus lecciones, ¿no? Y algo interesante dice, el oído atento. Ese oído atento es el que puede discernir, pues, la voz de Ahí está Dios el en la secreto, naturaleza. quizás, Ujú. ¿no? Estar atentos a poder escuchar la voz. Y a mí me gusta la poesía que hay En el en este párrafo. párrafo, porque realmente la descripción de cada uno de los aspectos de la naturaleza
te hace imaginar los campos verdes, los verdes campos, las flores, los árboles elevados, ¿no? Y si nosotros nos podemos a pensar y nos ponemos a ver la naturaleza, vamos a ver realmente muchas cosas que nos impresionan, muchas cosas que nos llaman. Por ejemplo, cuando uno ve a los pajaritos que están ahí comiendo las semillitas del piso, es Dios que las está alimentando. Claro. O cuando, por ejemplo, los pajaritos van y uno escucha que cuando llegan al nido todos comienzan a abrir la boca ¡ay! Y a pedir la comida. O sea, ahí uno se da cuenta también de que Dios es eso para nosotros Claro. también. Y más profundo incluso aún, uno puede entender por qué el Señor nos invita a salir al campo, ¿no? O sea, nos pide que salgamos de las ciudades para establecernos en el campo. Cuando yo estaba trabajando así allá en la fundación, trabajábamos en la agricultura también. Yo recuerdo, pues a mí me encargaron sembrar un pedazo así grande de zanahoria, ¿no? Bueno, hicimos los almácigos de la zanahoria y los sembramos. Y uno puede ver, ¿sabes? Cómo desde semilla, cómo va creciendo, va haciendo, primero tira 3 hojitas, si no lo cuida los pajaritos vienen y se la comen, pero ves la perseverancia de la plantita que aún después de eso igual va a seguir saliendo si es que lo cuidas todavía mejor. Y sabes, ese tiempo, lo que yo había sembrado no salía, y estuve como un mes esperando, y en ese mes ya me habían dicho, no, volvélo a remover todo, que se pierda esa semilla, y que salga otra vez, o sea, volví a sembrar, me dijeron. Pero yo esperé, y hasta que después de tanta espera, esta vez sí salió. Y salió bien, entonces, por ejemplo... O sea, no volviste a No lo sembrar, volví, esperé, simplemente. no, dije, no puede, no. Entonces, Bueno. pero esa espera también me hizo pensar, a veces el Señor nos espera así, porque a veces nosotros no damos fruto al momento. Y como en el anterior capítulo leíamos, ¿no? Hace 2 capítulos, en el 8 leíamos que cada uno tiene un proceso distinto de crecimiento. Y uno, por eso esas lecciones las puede ver cuando está en el campo trabajando, cuando está con las plantas, con la naturaleza, en realidad en contacto con la naturaleza, uno puede ver esas preciosas lecciones, podemos decirlo. Sí, porque si nosotros vivimos en un edificio o en 4 paredes o en medio de la ciudad donde no vemos nada verde prácticamente, Claro. es difícil Sí, contemplarlo. y cada plantita, lo interesante es que cada plantita tiene su, ¿cómo se dice? La hierba mala, parecido a su buena. Sí, como la cizaña, ¿no? Que tiene el trigo. Sí. Igualito, por ejemplo, la soya igual tiene una planta, en el mismo terreno crece, de paso donde plantas la soya, crece igualita a una planta que no es la soya, pero es parecida a la hojita y todo, pero no es soya. Entonces, igual no lo puedes sacar porque a veces puedes sacar soya en vez de esa planta. Y Entonces, tienes igual... que dejar que crezcan los Sí, dos es juntos. interesante, la verdad. La vida en el campo es muy interesante. Yo creo que por eso el Señor nos pide que salgamos ahí, porque Él quiere también darse a conocer por medio de la naturaleza y ver cómo es su proceso también con nosotros, ¿no? Sí, y algo también que menciona de la vida de Jesús, que ese es nuestro mayor ejemplo, es de que él muchas veces, y nosotros lo vemos en su ministerio, que la Biblia lo menciona también, pero dice que desde joven, desde que era niño, él se salía a la madrugada cuando había quietud y calma, por ejemplo, a los montes o al bosque en medio de la naturaleza. O sea, ahí se Orar. sentía como en su hogar, en medio de la creación. Y a veces nosotros, no sé, hay personas que quizás le tengan miedo a los bichos, a las no sé qué, pero en vez de quizás contemplar y disfrutar la belleza de eso, ¿no? De la Ya. naturaleza y de cómo eso también impacta en nuestra vida, cómo eso nos habla directamente del amor de Dios, ¿no? Sí, la verdad sí tiene un impacto grande. Yo creo, por eso su sabiduría, el Señor nos pide que hagamos esto, que pues salgamos justamente al campo, que tengamos contacto con la naturaleza, que nuestras manos, como quien dice, toquen la tierra y puedan empaparse de eso para que podamos conocerlo más Muy bien. mediante eso. Sí, es muy importante. Entonces seguimos, dice, nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad, a fin de que sus lecciones fuesen así traídas a menudo a la memoria, aun en medio de los cuidados de la vida de trabajo del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él ha adornado nuestra morada terrenal.
Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza de carácter que es más atractiva que todo lo externo y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las gracias características de las flores. Y aquí habla un poco sobre cómo, por un lado, la naturaleza nos habla nos demuestra al Creador, nos revela, se nos revela al Creador, pero también dice que los incidentes y las circunstancias de la vida diaria. O sea, quizás que nosotros, digamos, tal vez cuando estamos haciendo cualquier cosa, cuando estamos, no sé, desayunando, cuando estamos limpiando, cuando estamos lavando, cuando estamos haciendo las cosas de la casa, también podemos sacar lecciones de la que Dios nos está queriendo enseñar, que Dios nos está queriendo hablar. Y yo me acuerdo de que cuando había nacido Natanael, mi primer hijo, me habían pedido hacer un video, tenía que hacer un tema. Y entonces yo no tenía tanto tiempo para prepararlo. Y era como que habían cosas que sí las había leído, las había estudiado y uno en su tiempo de devoción las lee. Pero luego durante el día es como que mientras uno estaba haciendo las cosas se me comenzaba a venir cómo ordenar el tema, digamos, cómo unir esta parte con esta. Y entonces cuando nosotros leemos la Biblia y estamos, aunque estemos barriendo lo que sea, muchas veces Dios nos puede hablar a través de esas cosas que hemos estudiado. Y Dios nos puede hablar en medio de nuestros afanes. Por ejemplo, cuando uno está, por ejemplo, yo que estoy en ese proceso de cocinar cada vez mejor, que nunca había cocinado antes quizás, y entonces aprendiendo eso es como que le pedís, bueno, Señor, ayúdame a que me salga mejor, y entonces ves su ayuda y ves cómo te ayuda. Exacto. Ahí está el secreto en todo caso de lo que dijiste antes, porque a veces uno puede decir, y bueno, en realidad es así, ¿no? En los afanes a veces no podemos conectarnos con el Señor porque estamos tan afanados con nuestro trabajo que como que nos olvidamos del Señor. Pero una diferencia grande está en el hecho de relacionarlo a Él dentro de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en tu caso, que le pides ayuda para saber cómo preparar algo, digamos, o sea, Señor, ¿qué le pongo? O lo que sea, ¿no? Entonces, eso ya es diferente, ¿no? Porque a veces sí los afanes nos separan mucho del Señor, a veces tanto estrés de la ciudad y un trabajo a veces afuera te afana tanto que realmente te separa, ¿no? Pero el hecho de relacionarnos con Él en esos afanes, esa es la clave, ¿no? Para mantenernos. Y pedirle su ayuda en las cosas aún más sencillas. Quizá uno está trabajando y algo no está saliendo, bueno, Señor, ayúdame a que me pueda salir. Entonces, y cuando vos ves la mano de Dios y vos ves que te responde, te das cuenta que está ahí, que está cercano, que está a un llamado de distancia quizás, o está a que vos te pongas en comunión simplemente con Él. Exacto. Y a veces, en algo que me dijo mi suegra, que eso se lo agradezco mucho, es de que muchas veces quizás nosotros como madres y cosas no podemos estar profundizando en la Biblia todo el tiempo. Pero Dios sí nos está hablando todo el tiempo y intentemos no dejar de verlo presente, sino de tenerlo en nuestro día a día. Porque las circunstancias y también cuando pasamos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de todo, pedirle a Dios su ayuda y su compañía. Porque eso también nos está enseñando una lección, que Dios nos quiere ayudar a superar alguna cosa, que nosotros tenemos que cambiar y a ser mejores, más productivos o lo que sea. Y solamente de la mano de Dios podemos avanzar. Exacto, así es. Muy bien, puedes continuar. Si tan solo queremos escuchar las obras que Dios ha hecho, nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen a la voluntad del Creador, y Dios cuida y sostiene a todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo, que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en su palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos.
Y esta parte es súper linda, ¿no? Dice, no se derraman lágrimas sin que él lo note. No hay sonrisa que para él pase inadvertida. Es súper, súper linda esa partecita. Sí, es, La verdad que es sí. lo que más te motiva, es lo que más te llena el Sí, corazón. O sea, porque realmente a veces yo veo, por ejemplo, de que quizás los niños o las personas en general pueden llorar o pueden hacer ese tipo de cosas para llamar la atención. Pero si nosotros tenemos la seguridad de que no hay nada que nos pase sin que nuestro Padre Celestial pase desapercibido, a pesar de que tiene que cuidar la creación entera, ¿no? Sustentar todas las cosas, está ahí viendo tus lágrimas y viendo tu alegría claro. también. Dice la inspiración que Él se ocupa de nosotros como si no hubiera nadie más en el mundo, como si fueras la única persona en el mundo. O sea, cualquier detalle, si tiene todos nuestros pelos contados, dice. Entonces, no hay forma de que Él no se entere de lo que estemos pasando. Ni una sola lágrima cae sin que lo sepa, dice. Sí. Y a veces pueden haber lágrimas que no caigan, sino que estén dentro de nuestro Dentro de nosotros. corazón. Ujú, Y Dios también lo sabe y Dios también lo conoce. Y claro. lo que me gusta aquí es que también nos habla de cómo realmente Él cuida también a todas las cosas de la naturaleza. Y algo interesante es lo que menciona de las estrellas, que Ujú. tienen un sendero marcado y tienen un orden perfecto. O sea, Que siglo tras siglo está yendo, dice. sí, lo están cumpliendo y están Ujú. cumpliendo su Es propósito. porque hay leyes, ¿no? Hay leyes. El Señor puso leyes, en realidad, leyes en el universo, en el mundo, incluso en nuestras vidas, y Leyes leyes físicas, físicas. sí. Entonces, todo eso se está rigiendo de acuerdo a su voluntad, en todo caso, a lo que Él ha ordenado, ¿no? Por ejemplo, la rotación de la Tierra, de los mundos, de las estrellas. Por eso dice el hermano, siglo tras siglo, todo se está cumpliendo como el Señor mismo ha puesto esas leyes. Sí, y Él cuida desde ese detalle de que no se desvíe de su lugar hasta el pajarito que, Hasta el gorrioncillo sí, y el átomo más pequeño, dice. Sí, o sea, la cosa más insignificante quizás, que ni siquiera claro. nosotros lo podríamos ver, y eso es la maravilla Yo de creo que Dios. esto nos comenta pues la hermana Joy, la escritora, en el sentido de que a veces yo me pongo a pensar, cuando uno es chiquito, yo cuando era chiquito, y por ejemplo un niño, por ejemplo, si un niño, uno se astilla el dedito, por ejemplo, uno lo ve el fin del mundo. Una astilla y empieza a llorar y a chillar, y porque es una astilla Y tiene miedo que se y meta claro, o sea, mal, yo no y sé de que... niño qué se imagina uno que se va a morir, Sí, una astilla, ¿no? Y empieza a hacer, gritar, porque duele, ¿no? Y más si es un cortecito grande. Ahora, los papás no van a llamar a 4 cirujanos para que saquen eso. Basta una aguja y sale. Pero el niño no piensa eso, ¿no? Él piensa que ya, pero los papás ven que es algo más sencillo, más pequeño que con una agujita, pues. Entonces, de igual manera, yo creo que nuestros problemas, que para nosotros son grandes, grandes, que vemos que no hay salida, no hay solución, que ya todo se acabó, o hemos perdido a alguien que irreparablemente lo vamos a olvidar o lo que sea. Yo creo que el Señor eso lo ve igual, algo sencillo y nos anima, ¿no? Nos dice, hijo, tengo el control de todo, del mundo, de tu vida, del átomo más pequeño, del gorrioncillo que está sin comida, se puede decir, pero el Señor los alimenta día tras día. Yo creo que es como un aliciente para nosotros a continuar, ¿no? Frente a esos problemas que nosotros vemos grandes, el Señor ve algo pequeño que nos puede ayudar sí, y también nos da fe, y nos ¿no? da fe. Porque nosotros si creemos realmente de que Dios se hace cargo de su naturaleza, ¿cuánto más se va a hacer cargo de la obra maestra de su creación, que Exacto. somos nosotros, ¿no? Los seres humanos? Entonces eso nos motiva, nos da fe y también nos hace entender de que todas las circunstancias tienen un propósito en nuestra vida. Y que, como dice la Biblia también, ¿no? De que realmente cuando nos da un problema, también nos da la salida juntamente con Él. Ujú, Entonces, Dios nos quiere ayudar y nos quiere hacer crecer. Y exacto, solamente es intentar verlo y creer por fe todas las exacto. cosas. Y descubrirlo a través de lo que Él ha creado, ¿no? Y confiar que todo lo que nos pase, en todo caso, es providencia, ¿no? Como quien dice al cristiano, nada le pasa por casualidad. Si nos pasan cosas malas es porque el Señor lo está permitiendo, no nos da eso, sino que lo permite para que aprendamos alguna lección o cambiemos o mejoremos algo en nuestras vidas. Sí. Y algo que aquí también es lindo es de que Dios dice que nos cuida
cuando vamos a nuestro trabajo, o estamos orando, o estamos durmiendo, incluso cuando nos estamos durmiendo, como ese versículo, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, y dice, he aquí Jehová, el que no duerme. Sí. Entonces, aun cuando nosotros estamos descansando, Él está ahí con nosotros, y cuando nos levantamos por la mañana, o cuando estamos intentando reunir a nuestra mesa la comida, ya sea que sean ricos o pobres, Dios cuida a cada uno. Entonces, es hermoso ver de que en cada detalle de nuestra vida está. Desde que nos levantamos, cuando dormimos, cuando ni siquiera nosotros tenemos, digamos, la percepción de que estamos siendo cuidados, ¿no? Ya. Continuamos, dice. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma, al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero, que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Que vuestra imaginación represente la morada de los justos, y entonces recordad que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entrarán en pensamiento humano. Son las cosas grandes que ha preparado Dios para aquellos que le aman. Y por un lado entonces nos llama a que tenemos que descansar en Él, de que si dejamos todas nuestras ansiedades a Él, Él nos va a dar descanso y está en sus manos, están en las mejores manos que pueden estar. Claro. Y otra cosa que me gusta de lo que acabamos de leer es de que aún contemplando las cosas de la naturaleza hoy en día, vamos a ver una naturaleza que ha sido degradada por el pecado. Antes, por ejemplo, de que Adán y Eva pequen, no caían hojas de los árboles. Y algo que dice Elena también es de que, por ejemplo, en las montañas no se veían los huesos como menciona, o sea, no se veía la roca, sino que todas estaban recubiertas de verde, de verdor. Y si nosotros ya nos maravillamos de la majestuosidad de la naturaleza hoy en día, que está decaída y degradada, tenemos que, dice, ponernos a imaginar cómo va a ser el cielo, cómo va a ser esa tierra nueva que Dios nos va a dar. Y dice que cuando estemos imaginándonos eso y pensando y espaciando nuestra mente en eso, quedémonos un momento a decir, ni siquiera esta imaginación va a llegar a lo más mínimo de lo que va a ser en comparación. Es como cuando la hermana Joy fue llevada en visión, al cielo y pudo ver, como quien dice, las glorias de allá, todo diferente aquí, y cuando ya regresó aquí a la tierra dice que le parecía todo sombrío, sin color, así sin esa gracia que pudo ver allá, ¿no? Esa gracidad en las flores, en todo. Entonces yo creo que sí, el hecho de meditar más en las cosas de allá nos hacen perder el gusto por las cosas de la tierra, ¿no? Como decíamos al principio, es diferente que toda la semana degustemos de películas y cosas así del mundo y el sábado llegamos y tratamos de degustar algo de la Biblia, no vamos a encontrar el gusto porque durante la semana estamos en otra cosa, entonces de igual manera, ¿no? Sí, y deberíamos cambiar eso, y dice también, y poner nuestros ojos en las cosas venideras, como decías. Así las cosas de este mundo dejan de tener tal vez ese gusto tan especial para nosotros y comenzamos. Y algo que yo animo a la gente es de que quizás, no sé, cuando uno, ya siendo cristiano de muchos años, quizás dice, ay, pero eso, fanáticos, digamos, o eso. Es es como, que son tan cerrados y no sé qué. Pero yo les animo a experimentarlo. O sea, si una vez ustedes experimentan esa relación con Dios, yo creo que
van a darse cuenta que ninguna de las cosas que nosotros podemos ver en este mundo o disfrutar en este mundo se compara al tener a Jesús como amigo y al querer cumplir su voluntad. Claro. Porque tu corazón se llena de gozo, vos estás lleno de felicidad inexplicable, o sea, no es algo pasajero, sino es algo que estás completo y que te Claro. sientes feliz en él. Ahí yo, bueno, podría quizá acotar algo de mi experiencia, pues en todo caso, ese tiempo que estaba como quien dice cambiando las cosas, es difícil a veces el hecho de decir no a varias cosas. Por ejemplo, yo decía, un cristiano es no a todo, digamos, no a esto, no puede esto, no esto, no esto, es no a todo. En realidad te quedas como un monje, digamos, yo decía, no, ¿para qué? Pero uno se da cuenta al final, o sea, cuando uno empieza de a poquito, yo no te puedo decir en qué momento, ¿no? Que sucede un corte Sí. y que te gusta todo de una y no, No. es como que de a poco van cambiando las cosas y el Señor tiene un proceso lindo contigo. Es como cuando estás en una relación, digamos, con una persona, a veces hay problemas, a veces no, a veces sí, a veces no, y eso va creciendo ese amor por las cosas que el Señor nos da y al final, después cuando das una mirada retrospectiva a lo que eras y lo que eres ahora, te das cuenta que han cambiado muchas cosas y que no volverías a lo mismo. Y algo que si, eso es en caso de que estemos empezando, pero si ya estamos mucho tiempo en la iglesia, ya llevamos años y aún nos No hemos cuesta el hecho, experimentado quizás eso. ajá, en el capítulo 7 si no me equivoco, de Palabras de Vida del Gran Maestro, hay algo que es como una advertencia, pero también una lección para nosotros, ¿no? Y deberíamos estudiarlo si ya estamos 10, 15 años en la iglesia y todavía vemos que nada, el hecho de obedecer al Señor, dice, no tiene que ser por obligación, no tiene que ser porque me toca, bueno, es sábado, ni modo, no puedo ver el partido, ¿no? Bueno, pero cuando termine el sábado ese rato, ¿entiendes, no? Entonces dice, no debería ser por obligación, sino debería ser el resultado del amor que sentimos por Él internamente. Lo que justamente, bueno, en el Camino a Cristo, en el capítulo 3 del arrepentimiento menciona esa parte, ¿no? Ese amor va a nacer cuando contemplemos al Señor en la cruz, dice. Entonces, una vez contemplándolo ahí, porque amor engendra amor, Él nos dio su amor ahí, se vio manifestado, pese a todo lo que nosotros somos, Él lo ha pagado ahí. Entonces, ese amor nos impulsa a sentir también ese amor por Él, como remuerde nuestra conciencia de todo lo malo que hacemos. Y ese pequeño amor es el que tiene que ir creciendo, y entonces, de acuerdo a eso, nuestras decisiones van a ir cambiando. Es como, tú no harías nada que ofenda a Noé, por ejemplo, porque lo amas. Entonces, de igual manera, nosotros no podríamos hacer nada que ofenda al Señor. Y así cambian las cosas externas, ¿no? Porque el cambio tiene que venir más de adentro que de afuera. Sí, tiene que comenzar Ujú. desde lo interior. Y si no es así, digamos, no llega a no tener sentido. O sea, Exactamente. porque La experiencia, sí, perdón, sí, la experiencia cristiana se torna, como quien dice, insípida y a veces se torna una carga, dice justo ahí en Palabras de Vida el Gran Maestro, dice la hermana Bay, que se torna una carga y esos cristianos a la final terminan después dejándolo porque viven como quien dice una vida sí, doble. y no solo terminan dejándolo, sino renegando en contra de eso Ujú. y haciendo una vida completamente distinta a la que llevaban, digamos. Exactamente. Entonces, realmente es muy importante eso y de que cada uno experimente por su propia vida y se va a dar cuenta de que las cosas de Dios son más hermosas Exacto. que lo que podemos aspirar en este mundo, ¿no? ¿Puedes continuar con la lectura? Sí, nos quedamos en El poeta. el poeta, ¿no? El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano el que más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de la mano de su padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie que no los mire como una expresión del amor de Dios al hombre puede apreciar plenamente la significación de la colina, ni del valle, ni del río, ni del mar. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón, en nuestras circunstancias y ambiente. En los cambios que suceden diariamente en torno nuestro podemos encontrar preciosas lecciones si tan solo nuestros corazones
están abiertos para recibirla. El salmista, trazando la obra de la providencia divina, dice: la tierra está llena de misericordia de Jehová. Quien sea sabio, observe estas cosas y consideren las misericordias de Jehová. Ahí nos dice, Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón, a través, puede ser de la naturaleza y como dice, ¿no? De sus obras providenciales. Sí, de las cosas que sucedan. Y algo que se me vino a la mente cuando dice, quien sea sabio, observe estas cosas y considere todas las misericordias de Jehová, ¿no? Y cuando te dice, mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, ¿no? Dice sabio. De que ahí también te hace dar cuenta de que la hormiga trabaja día, noche, noche y día y se prepara con anticipaciones, es precavida, ¿no? Y es un ser muy importante también en la creación y en la naturaleza. Pero aquí me gusta de que habla sobre que cualquier hombre, si ve a la naturaleza, y por ejemplo, los que hablan sobre ¿cómo se llama? Lo de Big Bang y eso. Los de la teoría de la evolución. La evolución, sí, no me salía la palabra así. Dice que cualquier persona que pueda ver la naturaleza y estudiar la naturaleza sin ver que es un reflejo del amor de Dios, no va a poder plenamente descubrir y encontrar la belleza de eso. Exacto. O sea, va a ser como algo, no va a ser tan importante como un cristiano que quizás se puede gozar en ver una flor y decir, wow, cuántas bendiciones. O cuando nosotros tenemos en nuestra mesa un tomate, una lechuga, unas cosas, y dice, wow, cuántas bendiciones. O sea que Dios nos ha dado eso desde esa semilla chiquitita ahora a un alimento que nos llena de fortaleza, de vida, y entonces uno se maravilla en las cosas y dice, gracias Señor porque me has dado este alimento maravilloso y lo has creado y lo has puesto ahí. Entonces, si nosotros nos deleitamos en las cosas de la naturaleza como un reflejo del amor de Dios hacia nosotros, porque encima esas cosas están para nuestra felicidad. Y hasta las moscas, que tal vez las odiamos, pero tienen un propósito específico, ¿no? Imaginémonos si las moscas no existieran. O sea, si no existiera ese bichito que degrada las cosas y hace que se terminen pudriendo y hace que se terminen absorbiendo en la tierra y todo eso. O sea, seguirían ahí, digamos, la basura, ¿cuánto tiempo? La basura orgánica, ¿no? Entonces las moscas también cumplen un propósito en específico. Nada en la naturaleza trabaja para sí misma, ¿no? Los árboles no dan fruto para ellos, digamos. Todo dan fruto para nosotros. Nada en la naturaleza trabaja para sí misma. Los únicos que somos medio egoístas, somos los seres humanos, ¿no? Que todo lo queremos para nosotros, sí. Y esa es una lección importante que debemos aprender de la naturaleza. Sí. Bueno, continuamos con lo que dice. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas y de otros hombres santos de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos en nuestra lucha por la justicia, a leer el relato de los preciosos sucesos que se le permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el espíritu que los inspiró, enciende en nuestro corazón, enciende en nosotros un fuego de santo celo y un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo? Ellas son las que dan testimonios de mí, el Redentor, aquel en quien vuestras esperanzas de vida eterna se concentran. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él
Nada de lo que es hecho fue hecho hasta la última promesa. He aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Y aquí está la clave, ¿no? Si queremos escuchar su voz, dice Estudiar que las Santas Escrituras. leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Ya. Y algo que dice es de que en el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. ¿Cuánto más el Nuevo, que Sí. es específicamente la vida de Jesús cumplida, ¿no? Pero algo que me gustó aquí mucho es de que muchas veces nosotros nos podemos identificar con las cosas que han pasado en la Biblia, que podemos ver a las personas que han caído en tentaciones, igual que nosotros hemos caído, que han cometido pecados, igual que nosotros, que tienen un carácter egoísta, un carácter que se ofende quizás con cosas que no deberían ofenderse. Y cuánto Dios ha trabajado en ellos hasta convertirse en lo que Dios quería que ellos se conviertan. Y son casos graves, ponete, no son casos sí, suaves, son sí, casos es como súper que graves. llevan al nivel, digamos, al extremo. Claro, por eso, porque la Biblia en todo caso, por ejemplo, contaba la historia de David, pero no cuenta la historia, por ejemplo, así a detalle de los hermanos de David, digamos, Sí, que obviamente han debido tener sus errores, pero los de David eran fatales, ¿no? sí, O sea, adulterio, asesinato, o sea, un montón de detalles, pero al final David fue, después de arrepentirse, el hombre cuyo corazón agrada a Dios. sí. Sabemos el cambio y lo genial es de que el Señor se olvida de lo que tú hiciste antes, ni siquiera se recuerda, ¿no? Se olvida de lo que hiciste antes porque ya ahora eres una nueva persona. De una nueva criatura. Ujú. Y justamente Ismir Muñoz tiene la canción de David. Ay, Y ay, algo que me encanta de esa canción es en una parte que dice, un corazón conforme al tuyo es lo que pido, Señor. sí, sí. Que aún en mi error quiera volver a estar contigo. Ujú. Y eso es algo que, digamos, en los momentos más difíciles y que me he sentido así, es como, por favor, Señor, que aún en mi error quiera volver a estar cerca tuyo. Y algo que me impresiona de justamente David es que muchas veces en Salmos, o sea, es Jesús mismo hablando sobre él. Ujú. Y es como que Jesús personificado y son palabras que ha escrito David, que Claro. escribía también referentes a cosas que él estaba viviendo y cosas que él vivía. Y es como llegar a ese nivel de describir cosas que eran de Jesús mismo, como el ungido de Dios, ser el ungido de Dios, o que Jesús se sentaba a la diestra del Señor. O sea, hay muchos detalles en los salmos que son maravillosos, son Claro. obras de arte, ¿no? Y ese es un gran ejemplo de que nosotros aún cayendo en lo más bajo, digamos, en las cosas más terribles que nosotros podemos imaginarnos, Dios nos perdona. Y Dios puede sacarnos de ahí, puede hacernos grandes personas, puede realmente utilizar nuestra vida, ¿no? Y eso que David había sido ungido por el Espíritu Santo cuando era joven, cuando era chiquito y Sí, es verdad. había vencido al gigante siendo joven y después, cuando ya era rey, fue que cometió ese pecado. O sea, ya después de haber conocido a Jesús, ya después de haber tenido una relación. Y eso nos motiva de que nosotros como cristianos quizás hemos tenido ese momento de encuentro con Dios, pero tal vez llegamos a un punto en el que volvemos a equivocarnos. Y Dios nos perdona y Dios nos quiere restaurar y nos quiere sacar de ahí. Y la clave creo que para poder enfrentar todas las situaciones es poner nuestros ojos en Jesús, ¿no? Como leíamos en el capítulo 8. Porque esa es la clave de que nos damos cuenta de que no, mis fuerzas no. Yo con mi fuerza no puedo. Pero mirando a Jesús sí lo voy a lograr. Claro, por eso después de siempre caer, bueno, uno tiende siempre a ocultarse, ¿no? Así como Adán y Eva en el Edén, siempre tiende a ocultarse y mejor no orar, mejor nada, porque no sé si hay esa cierta vergüenza, pero como el mismo Salmo dice, ¿no? El justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta, dice. No se queda revolcándose en el mismo sí. lodo. Entonces yo creo que las historias, por eso que son fatales, no solamente David, hay otras historias también que nos pueden, Caín y Abel, que nos ejemplifican, como quien dice, las situaciones de personas, por ejemplo en el caso de Caín, ¿no?
que al final de cuentas no sabemos cómo fue su desenlace final, ya el Señor nos dirá si se arrepintió o no, pero él tomó un camino muy diferente al de Abel, ¿no? Incluso al de David, no hubo ese remordimiento de decir, sí, Señor, perdóname, yo lo maté, pero en él fue distinto, ¿no? Entonces, vemos las consecuencias de cada decisión. De cada Sí. decisión vemos sus consecuencias. Y algo que me llamó la atención de esa historia, de justamente Silverino, que hizo una presentación ahí, Ajá. que habló de esa historia, de que la ofensa, él se sentía ofendido con Dios, porque no Ujú, había aceptado su sacrificio. ujú. Y que muchas veces nosotros, cuando nos sentimos ofendidos, quizás no llegamos al punto de matar a nuestro hermano, pero Jesús nos dice de que si nosotros odiamos a nuestro hermano, ya lo matamos Ya en nuestro estamos. corazón. Ujú. Entonces, eso también nos demuestra ese nivel extremo de lo que lleva el pecado, o sea, lo que lleva el tener un sentimiento de De ofensa, de que maldad. nos ofendimos porque una persona nos dijo algo o porque nosotros tenemos un egoísmo en nuestro interior. Entonces, realmente esos niveles extremos nos hacen entender lo pequeño Exacto. y entendernos a nosotros, ¿no? Claro, y ese, como quien dice, ese rencor al final interno, ¿a quién le hace daño más? Es a uno mismo, ¿viste? A uno mismo le va Sí, acabando y terminando, como quien dice. Y pues estas lecciones de verdad nos enseñan mucho a soltar eso, porque al final uno termina siendo herido en el egoísmo, ¿no? En el yo. Y eso es lo que más le duele en todo caso a uno. sí, Porque al final de cuentas una ofensa se puede perdonar, pero el yo, cuando uno es muy egoísta, muy orgulloso, si nos hiere en el yo, eso es como quien dice bien duro, ¿no? sí, no somos humildes, quizás como David, que fue en un momento, vamos a acabar perdidos. Exacto. Así que Y es bueno, hasta difícil. aquí creo que, bueno, desde que empezaste a leer ya está hablando acerca de la palabra, ¿no? Porque el título es Los dos lenguajes de la providencia. Sí, Vimos y primero el primero primer lenguaje, sí, la la naturaleza, naturaleza, ¿no? sí, Ahora ya nos está hablando acerca de que la palabra también nos va hablando a través de las historias, de los patriarcas y profetas y todo, ¿no? sí, Y continuamos con el llenad, ¿no? sí, Llenad vuestro corazón, dice, de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice, o sea, al explicarse de cómo es comer y beber, dice, las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede también en lo espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. O sea, lo que está en nuestra mente. Por eso mente, carácter y personal también dice. Nuestros pensamientos más nuestros sentimientos forman el carácter moral del hombre. O sea, si yo pienso mal y siento mal, voy a actuar mal, ¿no? O sea, es el resultado común, como sí, quien dice. Entonces, por eso dice, lo que meditamos, eso va a ser el resultado de nuestras acciones. Y hay algo interesante en este párrafo que dice, nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en lo espiritual. Y no sé si es en Camino a Cristo donde dice que la oración es el aliento del alma. O sea, que si uno no ora, es como estar sin respirar. Entonces, eso también menoscaba nuestra vida espiritual. sí. Y aquí y habla sobre por ejemplo, de que las palabras de Jesús, las palabras que yo he hablado son espíritu y vida son, digamos, y se refiere a que Él es el pan de vida y Él Ujú. también es el agua viva, ¿no? Cuando habla con la mujer samaritana que dice, yo soy el agua viva, el que venga a mí no tendrá sed jamás. Claro, Y habla sobre, por ejemplo, de que la Biblia, la palabra de Dios, si nosotros meditamos, si nosotros la guardamos en nuestra mente y aprendemos versículos desde que somos chiquititos o desde la edad que tengamos, eso nos va a poder hacer de que nosotros estemos llenos de vida, llenos de esa vida espiritual, porque si nosotros no nos alimentamos, es como, claro, no comemos, no bebemos, nos ponemos flaquitos, nos desnutrimos, y nos terminamos muriendo. Entonces claro. eso mismo va a pasar con la vida espiritual. Si nosotros no meditamos, si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la Biblia, vamos a terminar muriendo espiritualmente. Exactamente. Y es una grave llegada, ¿no? Dice, el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad.
¿No es un pensamiento digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Dios, el sacrificio hecho a nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar sobre la misión de aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplamos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se elevarán siempre con más fe y más amor. Serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Y aquí nos da una motivación clara de que quizás nosotros nos sintamos indignos, quizás nosotros nos sintamos que ya intenté todo para vencer esto o lo otro, pero aquí dice que una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos. Es decir, de que Dios no va a terminar y Jesús no va a terminar, no va a dejar su obra inconclusa, va a terminar su obra. Y necesitamos por eso contemplar la vida de Jesús, contemplar las obras que Él hizo, contemplar el efecto que causa el relacionarse con Dios, con Jesús. Por ejemplo, los discípulos, cómo cambiaron su vida después de eso, cómo Juan dejó de ser el hijo del trueno a ser el ¿cómo se llama? El discípulo del amor. Y el más tierno encima. Sí, En sus escritos, hijitos míos. Amados, sí. Entonces, esto nos hace entender de que realmente Dios puede hacer una obra transformadora. Y si nos deleitamos y nos meditamos en su poder, vamos a tener fe y nuestras oraciones van a ser más aceptables. Exacto. Justamente el siguiente párrafo también menciona en cuanto a eso, ¿no? Dice, a medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de ser hecha como aquel a quien adoramos. Lo mismo que pasaba en la vida de los discípulos, o sea, querían ser igual a Jesús y pues se fueron transformados de igual manera. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y lo representaremos ante el mundo. Dice, la Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que digan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelado. Yo creo que esta parte, sigan su juicio. exacto. Yo creo que esta parte es como una advertencia también, ¿no? O sea, justo lo que hablábamos, creo que era antes del programa, el hecho de que a veces uno lee la Biblia con cierto preconcepto, como quien dice, porque a ver, hay un montón de religiones y todas, digamos, estudian un mismo libro. ¿Y por qué hay tantas religiones en todo caso? Sí, porque hay tantas maneras de entender lo que Exacto, dice, sí. Entonces yo creo que es porque cada uno lo lee de acuerdo como quien dice, como lo quiere entender. Y sabes, lo peor que a veces nos puede pasar es que a veces lo leemos queriendo entenderlo, excusando nuestro pecado. Entonces, ahí sí ya es un terrible error, ¿no? Y yo creo más adelante lo vamos a ver, que es una de las claves del estudio de la palabra de Dios, es el hecho de pedirle siempre al Espíritu Santo que nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Porque si nosotros lo leemos con un preconcepto, ya sea con el simple hecho de querer o ser mejor que los demás, o solamente por el hecho de criticar al otro, estudiar la palabra para criticar al otro. Tener un fundamento para poder claro, entonces estar en ahí contra. el Señor no nos va a ayudar a entender su palabra. Sí. Obviamente vamos a encontrar lo que hemos entrado a encontrar, pero la revelación completa de lo que es y la ayuda del Espíritu Santo, eso ya es una manera distinta de estudiar la Biblia, ¿no? Y es como más de tú a tú, no agarras masticado de otra persona, sino es un alimento directo en todo caso. Sí. ¿Cómo lo hizo Jesús? Claro. Que Dios era su maestro.
Sí, O sea, él no fue a una escuela rabínica, sino que primero su madre le contaba las historias. Pero una vez él aprendió a leer, él las leía exacto. y Dios mismo hablaba con él. Y fue a través de la naturaleza, como el deseo de todas las gentes dice, ¿no? Y al principio justamente ese fue el lenguaje que ayudó a Jesús, ¿no? La naturaleza y bueno, los escritos que su mamá en algún tiempo le leyó, pero él lo aprendió así de tú a tú, no de los rabinos, porque a ver, en ese Sí, tiempo igual los rabinos estaban con la ley, 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 ley. sí, era Entonces, tradición. La exacto, tradición había reemplazado ent- la verdadera religión, el exactamente. verdadero Dios, digamos. Entonces yo creo si la religión a veces las religiones tienden a conservar su tradición, digamos, la tradición por la cual esa religión ha sido fundada. Entonces, si la tradición está sobre la revelación, es una religión que no está siendo guiada por el Señor. Sí, porque no está Claramente, obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? exactamente. Y Por no, más antigua que sea la religión, pero si la tradición está antes que la palabra, no cuenta, digamos. sí, ya eso, digamos, se refiere a que algunos ritos en específico, algunas cosas, se hagan simplemente porque la iglesia dice y no porque la Biblia dice, ¿no? Exactamente. Entonces necesitamos intentar explicar, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, intentar explicar y buscarle el por qué se hace. Si Ujú, se hace realmente obedeciendo lo que Dios está demandando o porque es algo que ha impuesto una religión, ¿no? claro, Y aquí algo bonito también es que la Biblia ha sido escrita para la gente común, o sea, para cada uno de nosotros, claro, para las personas que no, que están en su día a día, que claro. quizás no tengan, a veces, digamos, yo no tengo estudios o yo no sé, yo no he estudiado en la universidad, no he terminado el colegio, no sé, deben haber personas que puedan tener tal vez ese problema, pero la Biblia está escrita para cada Por persona. ejemplo, la escritora de este libro no terminó el colegio. En realidad fue hasta tercer grado de primaria. O sea, aprendió a leer y ya, y a escribir. Entonces, ella, por ejemplo, para entender la Biblia, fue entre ella y Dios, en todo caso. Sí, Entonces, de igual manera nosotros, y eso no es esto lo que pues nos menciona acá, de que la Biblia fue escrita también para, no solo para los eruditos, sino para la gente común de hoy en día. Entonces, no hay esa excusa para decir, el pastor es el único que puede entender, no, pero si el pastor dijo esto, no, pero si el pastor es un doctor, no sé, el doctor en teología, él dijo eso. Oh, no, dice que la Biblia está hecha también para las personas comunes, o sea, nosotros también podemos entenderlo. y eso lo vemos también reflejado en a qué personas eligió Jesús como Claro, discípulos. exacto. Eligió a la gente común, eligió a Mm, la gente que tenía los trabajos comunes en ese tiempo, Como, pescadores, digamos, a la gente que estaba en el día a día y que vivía, digamos, prácticamente del pan diario que exacto. podía conseguir, o sea, Como dice, lo necio del mundo utilizó Dios para humillar sí, a lo sabio. y así es, y Dios nos puede utilizar a nosotros. Exacto, porque en la Edad Media pasaba eso, ¿no? O sea, bueno, la O se Iglesia guardaba la Católica, Biblia, digamos, claro, para porque que era la el, gente no llegue a sí, leerlo. porque supuestamente la gente común no podía entenderlo y no sé qué, entonces solamente el cura y cosas así podían entenderlo bien, entonces se prohibía la lectura de la Biblia y de Sí. paso con sentencia de muerte, entonces realmente vemos, y por eso ese tiempo también, bueno, la tecnología no se desarrolló, ¿no? Por eso es la Edad Media. Eso es muy importante porque algo que dice de la Biblia es que nos ayuda a crecer nuestro entendimiento, a que nuestra mente se crezca Ujú, y que cuando la Biblia estaba retenida, estaba guardada para solo un grupo exclusivista, digamos, se había detenido todo. toda la creación, o sea, toda la invención, toda la que la mente se pueda desarrollar. Ujú, Entonces, realmente ahí se ve el impacto que tiene la Biblia y lo vemos en la historia, o sea, no es claro, algo que es desconocido, digamos, para la gente, sino es algo que lo podemos ver y podemos ver que es así. O sea, que la exacto. Biblia tiene un poder. Y si se la encierra digamos, se guarda realmente y se oculta, realmente detiene a la gente a desarrollarse bien. Mm, Y algo interesante es que no fue la Iglesia Católica los primeros que ocultaron la Biblia, sino que fueron los judíos, los fariseos, todos ellos, ah, porque ahí en el deseo de toda la gente claro. está hablando de que se ponía de tal manera la tradición y los ritos que Dios mismo había pedido que se ocultaban las verdades de la Biblia. Y entonces la gente tenía
una mente muy cerrada, muy cerrada, muy como que... Enfocada a eso, nada Sí, más. y que no podía crecer, estaba limitada, y la Biblia es ilimitada. Y si Claro. nosotros escudriñamos la Biblia, eso es algo hermosísimo, o sea, Mm. es ilimitado lo que nos puede Es dar. ilimitado, es Sí. verdad. Dice, no debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a las enseñanzas de las santas escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios, las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada a nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden perder tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrollará si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia comparando texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu y una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Interesante. Sí, algo, una de las preguntas que te hacía es que si tu vida tiene un propósito, si vos ves que, digamos, tenés un propósito al cual apuntar, digamos, y es porque justamente en nosotros, cuando no tenemos la Biblia, cuando no leemos la Biblia, cuando no la conocemos, muy pocas veces se tiene ese propósito específico, ese propósito claro. Y eso se ve en la vida, por ejemplo, de José. O sea, José pasó por circunstancias difíciles, que estuvo de esclavo y vivió injusticias y todo, pero él tenía una firmeza de propósito y que nada lo hacía tambalear. Y tenía algo, una convicción clara. Y entonces, si nosotros realmente estudiáramos la Biblia y escudriñáramos la Biblia como deberíamos, tendríamos lo mismo. Y yo tenía una amiga que me decía, ay Lore, yo he intentado ser vegetariana, pero otra vez caí y ahora quiero volver a ser vegetariana, pero lo que a mí me da fortaleza es leer, digamos, cuando lo que dice Elena sobre la carne y todo eso. Y eso es lo mismo que pasa con nuestra vida, de que muchas veces no le damos la debida importancia a las cosas que nos pasan a nuestro alrededor o las cosas que nosotros tenemos que cambiar o mejorar, porque no estamos leyendo, porque no nos estamos relacionando con Dios, digamos, como deberíamos. Exacto. Y la palabra es lo que nos da la fortaleza para poder avanzar, poder saber en qué camino seguir, y también nos abre el entendimiento, nos hace más inteligentes y se ven en las cosas más cotidianas, nuestras capacidades crecen, no sé, somos más buenos en algunas cosas que quizás no hacíamos antes, o podemos ver, digamos, cómo resolver problemas que antes te parecían imposibles. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, es que a veces el organizar un espacio, un lugar, me era como difícil. Por ejemplo, en la casa de mis padres era como, ay, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo? Pero ahora, digamos que tengo mi casa, es como que, bueno, es más fácil, y me ha sido fácil, algo que me parecía imposible, o sea, algo que Claro. lo veía tan lejano, y eso sucede también hasta en las cosas más mínimas. Dios te va ayudando. Ayudar, es verdad. Y pues algo interesante, yo creo importante también del párrafo que acabas de leer, es lo que dice que no debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a la escritura. No deberíamos conformarnos en cuanto a lo que nos enseña, dice. Porque si dejamos de hacer esto, dice, o sea, si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía queda mutilada
ilimitada nuestras aptitudes, o sea, te encierras en algo como lo que mencionabas, que menciona el deseo de todas las gentes. Ese tiempo la gente estaba limitada a algo, cerrada, porque los fariseos decían una cosa, lo mismo en la Edad Media con los curas y todo, que decían una cosa, entonces la gente estaba limitada a eso, no expandía más, como quien dice, su conocimiento, su mente. Entonces no debemos conformarnos con el conocimiento que, por ejemplo, en la iglesia, cuando vamos a la iglesia, lo aprendemos, no conformarnos con eso, porque si hay algo que he podido aprender por cuenta propia es que las convicciones que uno tiene en su vida, que las convicciones son las que van a movernos al final de los tiempos, porque si no hay convicciones, vamos a Sí. seguir, es como a donde va el viento, a donde nos lleva el viento, pero las convicciones son las que nos mantienen en un rumbo fijo, digamos. Entonces, pero las convicciones no se aprenden en los cultos, no se agarran en los cultos que uno va los sábados en la O que tarde, uno escucha a un o lo que pastor. uno escucha. La convicción se adquiere mediante la relación íntima de tú a tú cada mañana y de paso durante la experiencia que tenemos durante el día, en la semana, en algún momento de nuestra vida difícil, esas experiencias van a hacer de nuestra convicción un hecho más fijo. Entonces, las convicciones si no se adquieren de esa forma, ¿no? O sea, en los Sí, cultos y todo. es cuestión experimental. Es algo más experimental con el Señor, ¿no? Es como de cada mañana, digamos, que Sí. deberíamos, ¿no? Estudiar. Y hay algo también interesante que dice, más abajito está, las nobles facultades del alma pueden perder tanto que no ejercitarse en temas dignos de concentración, que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. Yo no sé si has visto, pero hay personas que tú le muestras y le muestras, pero aquí está y no Sí. entienden por nada, Sí, están porque ahí están, cerrados. sí, cerrados en una idea y no se mueven de esa idea Sí, por más que le muestres lo que por sea, más sí. que esté y puedes mostrarle textos y contextos y varias cosas, pruebas de la historia y nada. Entonces, ¿es por qué? Porque han estado comiendo, como quien dice, el pan masticado ya de otra persona que les ha adoctrinado, por así decirlo, y ya agarran eso tan fijo que ya es muy difícil que lo suelten. Bueno, el Señor puede hacerlo, ¿no? Pero por eso mismo tenemos como los bereanos, ¿no? Recibían algo, pero lo escudriñaban, lo estudiaban a ver si era cierto lo que decían. Sí, y eso y también es un llamado que Dios nos da, o sea que Ujú. a todas las cosas podemos escuchar, pero siempre tenemos que ver si está conforme a la palabra de Dios, si está conforme a lo que Dios está diciendo, si es verdad que es inspiración divina o es la cosa, Claro, si son palabras de un hombre, digamos. porque recordemos que en estos últimos tiempos, en realidad, el enemigo se va a encargar de distorsionar tanto la verdad y de paso la distorsión no va a ser muy Sutil, notoria, va a ser sí. bien sutil. Es como un pequeño gusano en un tronco, digamos, va a ser de esa manera y eso va a ir carcomiendo todo, pero va a ser tan sutil que por eso tenemos que estar preparados. Y Maranata, un matinal también menciona la hermana Juan y dice, aquellos que no estén afianzados correctamente en lo que es la palabra del Señor, perecerán. Entonces es como nuestra única ancla Salvaguarda, infalible. sí. Eso es muy importante lo que mencionabas y realmente que Dios nos ayude, ¿no? Ujú. A tomar la Biblia como nuestra guía. Y por un lado me pareció muy importante lo que decías de cuando hay personas que se encierran en un pensamiento y en unas creencias, digamos, pero también las otras personas y la gente común, quizás nosotros mismos en el pasado, de que nuestros pensamientos no los utilizábamos para nobles cosas. Mm. Escuchábamos música de cualquier tipo, veíamos series de cualquier tipo, veíamos películas, a veces incluso hoy en día redes sociales o cualquier cosa que te hacen perder el tiempo y eso te limita la mente, es como que te la hace chiquitita y te hace que no crezca ni se desarrolle Ujú. correctamente y yo creo que muchas veces nos podemos limitar por aquellas adicciones que podamos tener. Y entonces, no sé si vos has visto, pero hay jóvenes que vos veías que tienen una mente muy rápida. O sea, que dentro de tu familia, dentro de tus amigos, como que eran las personas más inteligentes que conocías dentro del grupo mismo. Pero luego de un tiempo es como que, porque han contemplado tanta basura que vos decís, ay, pero qué Sí, sí, decepción, ¿no? O sí. sea,
tiene tanto potencial, pero no lo está utilizando para Dios. O Es sea, verdad. y que ojalá que no sea la realidad de nuestra vida. Que Dios nos llame a entregarnos todo a Dios para que nos haga crecer más, Mm, ¿no? es verdad. Continuamos entonces. Dice, no se saca tiempo, creo que te toca Ya. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a la mano para que cuando tengáis oportunidad la leáis. Retened los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. Interesante también lo de este párrafo, porque al final de cuentas es como que de nada nos va a servir estudiar toda la Biblia sin un propósito fijo, o Y sea, sin entender sin entenderlo. el 40%, 50%, Claro, 80%, no sé. entonces si no hay ese propósito fijo, vale más, dice, un versículo bien entendido que toda esa lectura de la Biblia en todo caso, ¿no? Sí. Que tiene realmente algún objetivo y dice que debemos relacionarlos con el plan de la salvación. Por eso, y no sé, es por eso que se han encontrado tantos errores. Ves que en la Biblia dicen, la Biblia tiene un montón de errores y contradicciones de por sí, porque al final la Biblia no se contradice, ves que siempre tiene su explicación, pero dentro de la Biblia misma, sin necesidad Sí. de que un doctor con historia o lo que sea lo explique. La Biblia tiene su propia explicación. Y vos podés encontrar la propia explicación. Exactamente. Porque algo que a mí me pasaba, por ejemplo, es que al estudiar Apocalipsis, y muchas veces quizás en que otras personas te lo cuentan o te lo explican, habían versículos que vos decías, pero ¿a qué se refiere con eso? Porque, por ejemplo, el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Y yo me quedaba pensando, ¿qué es el día del Señor? Y yo decía, no lo entiendo. Entonces, yo siempre pregunté mucho, ¿no? Y yo me gusta preguntar. Entonces, bueno, yo preguntaba, digamos, a las personas que estaban a mi alrededor y sí, Noé me daba alguna respuesta que me hacían decir, sí, puede ser, pero había algo que me decían, podés investigarlo vos. Ujú. Y cuando yo me puse a leer lo que era el Día del Señor, hay tantos versículos en la Biblia que hablan Sí. y hablan cosas específicas, o sea, dicen de que el Día del Señor es el día de la ira del Señor, cuando las plagas van a caer y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, todos los profetas menores dan un contexto del tiempo del fin, o sea, del tiempo final de todas las cosas. Entonces, nosotros, por más que no sé, tengamos problemas de no haber estudiado la Biblia antes o todo eso, si nosotros hay un tema que nos interesa, Dios nos lo quiere revelar a Ujú. nosotros y Él quiere ser nuestro maestro. Y algo que a mí me ayudó mucho en la Biblia es lo que te ayuda, te dice, por ejemplo, cuando estás leyendo un versículo y te dice una letra A o B o C y abajo te dice en qué La otro lugar lo referencia. puedes encontrar la referencia. Entonces puedes buscarlo así y esa es una de las maneras que me ha ayudado a mí a buscar, ¿dónde más habla sobre esto? Entonces uno puede relacionar de esa manera si quizás Exacto. uno no tiene claro y otra de las cosas que yo he utilizado, por ejemplo, es que estoy leyendo algo y me suena a otra cosa que he leído, pero no sé en qué parte, ¿no? Y digo, ¿dónde estaba? Y hoy tenemos en internet. Ponemos unas cuantas partes del versículo que pensamos y recordábamos y ahí nos sale el Y no versículo. sale. Entonces, intentemos escudriñar la Biblia como un todo. Ujú. Y Dios nos va a hablar a nosotros. Claro. Y si queremos entender un tema, busquémoslo por nosotros mismos, como mencionabas. Ujú. No leer precipitadamente la Biblia, ¿no? O Sí, sea, como quien dice, la para Biblia no es... terminar y leerlo rápido, Exacto, sí. la Biblia no es un libro cualquiera en realidad, no es un libro cualquiera, entonces hay que leerlo y siempre, ¿no? Con la ayuda del Señor, pedirle la ayuda del Señor, hay que leerlo con un corazón bien abierto, bien una mente
que esté dispuesta a recibir lo que está leyendo, porque si no, de otra manera, pues vamos a cerrarnos y solamente leer superficialmente y no encontrar y no excavar el verdadero tesoro, ¿no? Sí, y tal vez calmar nuestra conciencia de que sí, ya leí, pero Exacto. no hizo ningún efecto en tu vida. Ujú. Y cuando nosotros escudriñamos la Biblia, hace un efecto en nuestra vida porque nos hace entender cosas que uno tiene que cambiar. Claro. Y a veces, una vez a mí, por ejemplo, me pasó que haciendo la lectura, hablaba sobre que, por ejemplo, lo que te decía de la ira del Señor y del día del Señor, que es la ira, ¿no? Ujú. Y decía que iba a caer sobre los soberbios. Y también yo buscaba, por ejemplo, las definiciones específicas. Y que era soberbio es el creerse superior a otros y tratar a las personas como Como que yo soy inferiores. superior, así como inferiores. Y yo decía, bueno, Señor, ayúdame a no ser así. Y me acuerdo que a mí me gusta escribirlo, entonces lo escribí ahí en el libro, en el cuaderno donde estaba escribiendo. Y me acuerdo que ese día fui súper probada, o sea, y me acuerdo Sí. que llegué hasta las lágrimas, digamos, de lo que me había pasado, pero es como que Dios estaba trabajando eso mismo que yo le pedí que me quite, quizá. Y entonces yo dije, bueno, quizás es porque Dios está trabajando mi egoísmo, está trabajando mi orgullo, entonces era como que bueno, hay que reconocer y aceptar, y eso es lo que pasa cuando escudriñamos la Claro, Biblia. porque cuando uno le pide algo al Señor, importante entender que si yo le pido paciencia, el Señor no me va a dar como una varita mágica, no, pum, paciencia, ¿no? Sino que es como un proceso el que el Señor nos da para que nosotros desarrollemos la paciencia. Entonces, si somos impacientes, el Señor nos va a poner en circunstancias que nos ayuden se me fue la palabra, que nos ayuden A a desarrollar. desarrollar esa paciencia. Entonces, por ejemplo, en tu caso pediste ayuda con Sí, la soberbia, entonces el Señor se puso en circunstancias para que puedas desarrollar sí. eso y no que lo tengas ya, ya, ya. Y eso es de continuo, ¿no? Por eso dice que todos los días uno decide qué ladrillo poner en su muro. Y si lo vamos construyendo recto, pues va a ir bien, ¿no? Pero si lo Sí. vamos construyendo chueco, eso se Y va a hay que caer. intentar, digamos, de que cuando estamos en el momento de pruebas, que es un dolor, que es una tristeza, que es llanto, que son cosas, no renegar contra Dios, Ya, sino hacer lo mismo que hacía Job, que hizo Job, adoraba a Dios. O sea, claro, tuvo una relación tan cercana a Dios que en su peor momento adoró a Dios. claro. Entonces, que Dios pueda poner eso en nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, dice, sigue así, los últimos párrafos, dice, no podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es superficial, para que se vea a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también el que perseverantemente escudriña la palabra de Dios buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades de mayor valor que se ocultan de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración, examinadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Como Jesús decía, yo soy la fuente de la Ajá, vida, el que venga a mí nunca tendrá sed jamás. Y esto es lo que está diciendo, de que a veces no entendemos a qué se refería con la fuente de la vida. claro. Y aquí está, dice que las palabras de la inspiración, examinadas en el alma, serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Es decir, la palabra de Dios es agua. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y esta nos será dada. Cuando Natanael vino a Jesús, el Salvador exclamó: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Dícele Natanael: ¿De dónde me conoces? Jesús respondió y dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de oración. Si lo buscamos para que nos dé luz para saber lo que es la verdad, los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. Y dice, el Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo, la pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella, y manda su Espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre? O sea, aquí nos dio a Jesús para que muera por nosotros y al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro. Exacto, Entonces, para que nos lleve hacia Cristo. Sí. Entonces, estos párrafos son la verdad que maravillosos, y algo que nosotros cuando elegimos el nombre de Natanael, que nos gustó mucho, es de que esa historia que habla de que Jesús le dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, es porque Natanael y Felipe eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando aparece Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es como que Natanael y Felipe se comienzan a cuestionar, o sea, porque ellos eran amigos que estudiaban la Biblia debajo de esa higuera ellos juntos. Sí, sí. Y oraban y le pedían sabiduría a Dios. Y entonces Natanael se había quedado con esa duda, o sea, ¿será que es él? Porque Jesús no tenía ningún atractivo, digamos, físico que los pueda atraer más que la verdad divina y la belleza de su carácter, que son las características que también tenemos que buscar nosotros, ¿no? La belleza interior. Y entonces dice que cuando Natanael escuchó eso, se fue a esa higuera y le pidió la dirección al Espíritu Santo, o sea, le pidió que Dios le diga, ¿realmente es tu hijo? O sea, no escuchó a otros, lo interesante, ¿no? Y siendo que Juan había demostrado que realmente estaba dotado del Espíritu Santo. Claro. O sea, era un hombre de Dios, desde su nacimiento mismo, ¿no? Pero aún habiéndolo escuchado de una persona tal, fue y escudriñó por sí mismo. Entonces, eso era algo que nosotros queríamos que tenga nuestro hijo. Y entonces, eso es algo que también nosotros deberíamos hacer. Tener. Porque en realidad, pues, como aquí leíste, ¿no? En los párrafos, o sea, hay pasajes que son fáciles de entender, ¿no? Fáciles, pero otros no se lo puede entender solo leyéndolo superficialmente. Hay que, como quien dice, escarbar. Quizá uno se pregunte, ¿cómo es eso de escarbar o escudriñar? Pues tenemos herramientas, ¿no? Por ejemplo, la concordancia es una herramienta bastante útil también en estos casos de poder comparar, y más adelante también lo habíamos leído, pasaje con pasaje, texto con otro texto, capaz, incluso una explicación del Antiguo Testamento puede estar en el Nuevo Testamento, ¿no? O viceversa. Entonces, yo creo que la Biblia es un libro que hay que leerlo completo junto, sí. Y de paso sabiendo que no es como un libro cualquiera que se lee de tapa a tapa, sino que a veces hay cosas aquí atrás, más adelante, a la mitad, que pueden estar sus explicaciones o más adelante o más atrás. Entonces, y de paso bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí, que Él tiene que ser nuestro maestro. Y algo interesante se me vino a la mente ahora de que, por ejemplo, Pedro, cuando las epístolas de Pedro son bastante claras. Son, yo creo que de ese tipo de lecturas que son bastante claras a primera vista. Y él mismo dice, Pablo, que habla como que como si fuera un erudito y cosas así. Entonces, como que hace trabalenguas o adivinanzas o no sé, pero... Y el estudio de Pablo también es diferente, digamos, es más profundo, es intentar entender algunas verdades. De hecho, actualmente, o sea, hay algunas cosas que por experiencia, ahora entiendo lo que dice, ¿no? Y por ejemplo, lo que dice Pablo es, lo que quiero hacer no puedo, no lo hago,
pero lo que no quiero hacer, Eso. lo hago, eso hago, ¿no? Y también habla sobre la ley, que nosotros somos muertos a la ley y todas esas cosas, pero habla sobre la ley carnal, sobre nuestras tendencias carnales. Y entonces eso no se puede entender a primera lectura. Claro, Son claro. cosas que se tienen que leer más profundas, más interiores, pero Dios, por ejemplo, nos quiere hablar a cada uno de nosotros de diferentes maneras, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene nuestra diferente manera de entender. A mí me gusta escribirlo, por ejemplo, lo que estoy entendiendo, por más de que quizás no esté correctamente, pero es lo que se me vino a la mente y después lo corroboro o así. Y las letritas, esas, las referencias, eso me ha ayudado mucho también. Y en internet, el buscar esos versículos que se me venían a la mente. Ay, pero en tal libro yo me acuerdo que hablaba sobre tal, pero no me acuerdo específicamente, Mm, entonces, y leer el contexto. Eso me ha ayudado siempre. 100%. Es como, está bien, digamos, puedes leer la referencia que te llevaba a otro libro, pero ¿en qué contexto te hablaba de ese otro libro también? Entonces, realmente la Biblia es una mina de oro, como Es una dice. mina de oro. Y pues el minero que sea bien dedicado, él lo va a poder, como quien dice, descubrir, ¿no? Sí, va a encontrar las Él va a encontrar la piezas de beta. oro, ¿no? Exacto. La beta, sí. Entonces, realmente este capítulo es de bastante ayuda, ¿no? Para uno, para poder nuevamente, pues, seguir estudiando. Y bueno, los dos lenguajes de la providencia que el título nos daba, entonces es su palabra y la naturaleza. Sí, Nos habla mediante la naturaleza y mediante su palabra. sí, Y en su palabra, pues, hay cosas que si a veces no nos gustan, pero tenemos que obedecerlas, pues tenemos que negarnos, pues, para poder obedecerlas en todo caso. sí, Porque el Señor no nos va a dar más luz a menos que ya obedezcamos la que nos ha dado ya. sí. Valoremos lo que ya hemos recibido Ujú. antes. Y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, Conducción del Niño habla sobre que el libro de texto del niño, el primero tiene que ser la La naturaleza y el naturaleza. segundo la Biblia. O Ujú. sea, justamente los lenguajes, o los dos lenguajes que hemos estudiado aquí, las dos maneras en las que Dios se comunica a la humanidad. Exacto. Y yo también añadiría que son las circunstancias de la vida también, la providencia, las cosas que vivimos a diario en nuestros trabajos comunes. Dice que Jesús mismo cuando estaba trabajando como carpintero, o sea, es interesante que estuvo 30 años Mm, trabajando tuvo una vida común, fuera de un ministerio público. Entonces, en ese tiempo que fue un trabajador común, realmente él hizo todo como para Dios y meditaba en ese momento en las escrituras, y mientras hacía las cosas las hacía para complacer a Dios y para honrar su nombre, pero también las hacía y meditaba en cosas y utilizaba los instrumentos que estaban a su alrededor para explicar a otros, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla del alfarero o cosas así, también nos utiliza para explicar mm, las verdades de la Biblia, ¿no? exacto. Ahora me gustaría que me digas tu conclusión y también de qué consejos le darías a los jóvenes que leen la Biblia como en un tiempo vos la leías y no la entendías. Bueno, la conclusión quizá podría ser el hecho de que lo que ya leímos, ¿no? De que no aceptemos lo que otra persona nomás nos está enseñando de la palabra del Señor, sino que también nosotros podamos gustar y ver, como el salmista dice, ¿no? Gustad y ved por vosotros mismos, dice, que es bueno, que bueno es el Señor. Entonces nos invita a gustar, no a oír y leer, sino a gustar y ver. Entonces gustar es, yo creo, más experimental. Y vivir esa experiencia, pues, es lo único que va a afirmar nuestras convicciones en cuanto a lo que creemos y a lo que es el Señor. Y el consejo, en todo caso, a las personas que nos estén entendiendo, es pedirle al Señor sabiduría. En cada lectura que hagamos, siempre pedirle que nos ayude, porque el gusto no viene así de por sí, el gusto es como quien dice de a poco, pero si uno se cansa de hacerlo, pues el Señor tampoco nos va a ayudar. Lo mismo pasa en la oración, no sé si leíste en el Espíritu de Profecía, la hermana Joy nos dice, porque a mí me pasaba mucho, entonces yo estaba como, no desesperado, pero ya me cansaba eso, que a veces estaba orando
Y te Y en medio de la distraes. oración, sí, andaba pensando en otra cosa y cuando me daba cuenta, Ya estaba, no había orado, sí, sí, ni me ha siquiera, pasado, entonces sí. yo decía, pero ¿por qué? Y me enojaba conmigo mismo y decía, pero ¿por qué? Y estoy, entonces otra vez volví a empezar y seguía. Y justo la Y hermana nunca Joy nos, termina esa oración. sí, ponele, entonces justo la hermana Joy dice ahí, volved a traer vuestra mente, dice, a donde estabas, y pedirle al Señor más concentración, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la palabra, con la Biblia. A veces estamos leyendo algo y no nos gusta. Yo cuando estaba Levítico no me gustaba, era todo leyes y cosas así. Pero pedirle el gusto al Señor, Señor, hay cosas aquí que no me gustan, pero quiero entenderlas, porque son importantes en cuanto al santuario, las fiestas, cada cosa tiene su simbolismo. Entonces, claro, más adelante ya eso cobra gusto, porque ya descubres mejor más cosas. Pero si a la primera no nos empieza a gustar, hay que pedirle mucha ayuda al Señor. Así como lo que mencioné en cuanto a la oración, también nuestra mente tenemos que forzarlo, porque humanamente no vamos a poder. El Señor nos tiene que dar esa fuerza. Pero si Él ve que nosotros queremos, como dice el Nuevo Testamento, si Él ve el querer y el hacer, Él nos va a ayudar. Sí, y entonces nos va a dar la fuerza de voluntad que nos falta y Ujú. la persistencia Y la que tampoco persistencia. tenemos Exactamente. siempre. Entonces Dios nos va a ayudar y es un buen amigo, Exacto, es y un gran tengamos mucho compañero. ánimo, ¿no? Mucho ánimo si estamos empezando recién a leer la palabra, porque hay verdades muy lindas acá, muy buenas. Entonces, yo creo que si perseveramos, el Señor es fiel para ayudarnos. Amén. Gracias, Sina, una vez más por habernos Gracias, Lore, a acompañado. todos. Bueno, y también muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros en este estudio de este libro maravilloso, que ya estamos llegando a los últimos capítulos y esperamos que ustedes puedan sacar verdades tan profundas y tan claras que podemos poner en práctica en nuestra vida diaria y recordar de que la naturaleza está colmada de bendiciones y de cosas en las que Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. Intentemos, tengamos ese oído atento para poder escuchar sus verdades, para poder gustar sus verdades y para poder deleitarnos en ese maravilloso creador de todas las cosas. Y también comencemos a estudiar la Biblia diariamente. Y si nos está costando, pidámosle ayuda a Dios porque Él es un amigo y un fiel compañero que realmente nos quiere acompañar. Y Él es el que va a terminar de hacer la obra, nosotros no. Él es el que va a hacer toda la obra. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a poder vencer cualquier dificultad. Así que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.